Oh, oh. Lo último creo que habíamos visto era el caso de un plano inclinado, que podíamos hacer un ángulo en el cual el cuerpo comienza a deslizar. ¿Está bien? Supongamos que este ángulo era alfa max. Entonces, teníamos acá... bueno, no me salió muy bien, pero bueno, supongamos que si levantábamos el plano inclinado y íbamos variando este ángulo lentamente hasta el momento en que esto comenzara a moverse, entonces ahí teníamos el ángulo alfa máximo. Y armar un proyecto que reduzca el costo de la salud. Pero esto de entre gallo y medianoche, en el medio de una pandemia. Bueno, no sé qué pasó ahí, pero ya se silenció la pandemia. Bien, cuando esto empezaba a deslizar, habíamos visto que en ese punto, bueno, podíamos suponer que el coeficiente estático de rozamiento mu sub s era directamente la tangente de ese ángulo alfa max. ¿Sí? Pero tengamos en cuenta que esto no es, ahí ya está deslizando, ¿sí? Bien, eso era lo último que habíamos visto. Nos estaría faltando ver qué pasa cuando, me parece que eso no lo habíamos visto, estoy medio olvidado, qué pasa cuando el cuerpo ahora está deslizando, ¿sí? Supongamos que esto se está moviendo hacia allá con una velocidad, no importa en este caso la velocidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos una fuerza, y va a ser en rojo, tenemos una fuerza de rozamiento. Ay, Dios. Tenemos una fuerza de rozamiento que... ¿qué hace? Bueno, yo estoy distraído fijándome en otras cosas, así que puedo decir cualquier cosa. Una fuerza de rozamiento que siempre es opuesta a la velocidad y tangente al movimiento. En este caso, esto sería la fuerza de rozamiento dinámico. Bueno, en este caso la fuerza de rozamiento es directamente el coeficiente dinámico de rozamiento por la normal. Y en este caso esto sí directamente la fuerza de rozamiento. Pero en este caso, para que yo tenga esa fuerza de rozamiento, tiene que haber un deslizamiento entre las dos superficies. Como ya vimos también los ejemplos de la clase pasada, digamos que algo esté estático en el sentido de que no, no deslice sobre la superficie, no quiere decir que esto esté estático en el sentido de que su aceleración sea cero. ¿Está bien? Es decir, yo puedo tener algo acelerado. ¿Por qué? Porque, bueno, habíamos visto el ejemplo de un camión. Bien, bueno, supongamos que esto entonces es un camión. Y ahí está apoyada el cuerpo. Bueno, si este camión está acelerado, esto está estático respecto al camión, pero no está estático respecto al sistema de referencia inercial. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento ahí es una fuerza de rozamiento estática, pero una fuerza de rozamiento que me produce una aceleración. ¿Está bien? Si esto deslizara sobre el camión, tendría una fuerza de rozamiento dinámica que, bueno, tendría en ese caso una aceleración seguramente menor que la del camión, o por lo menos una velocidad menor. ¿Por qué? Porque estaría deslizando sobre el camión. ¿Está bien? Bueno, y eso es más o menos para cerrar el concepto de las fuerzas de rozamiento estáticas y dinámicas.
digamos, tiene que quedar claro algo, que yo lo dije en la clase pasada y bueno, espero que les haya quedado. La fuerza de rozamiento estática no es, lo escribo de nuevo, creo que lo escribí, pero bueno, lo voy a escribir de nuevo. Vamos a separar acá en dos partes para que quede bien claro. La fuerza de rozamiento estática, vamos a escribir abreviado, porque ya lo escribí la clase pasada. La fuerza de rozamiento estática no es mu sub s por n. ¿Está bien? S mu sub s por n, ¿qué es? La fuerza necesaria para que se mueva. ¿Está bien? Eso es la fuerza que yo necesito hacer para que se mueva. No es la fuerza de rozamiento que está actuando sobre el cuerpo, en el sentido de que eso no, ya no está estático, si la fuerza es mu sub s por n. Bien, la fuerza de rozamiento dinámica dinámica. Si es mu sub d por n y no depende de la velocidad. Por lo menos si está seco, ¿está bien? Si está deslizando en seco. En ese caso depende únicamente de qué? Depende únicamente de la normal y de ese coeficiente. Como ya habíamos visto la clase pasada también, vamos a borrar esto de arriba, o borremos este del cambio. Como habíamos visto la clase pasada, el mu sub S siempre es más grande que el mu sub D. ¿Eso qué significa? Bueno, que una vez que esto se movió, ya la fuerza necesaria para que siga moviéndose ahora es menor. ¿Está bien? Y bueno, ¿y eso a qué se debe? Bueno, la parte de la explicación de la fuerza de rozamiento es un poco, es lo que yo le voy a decir, lo que está en los libros, aunque esto hay que tomarlo un poco con pinza. Si nosotros vemos esto de forma microscópica, vamos a ver que las dos superficies que apoyan, o sea, por más pulidas y lisas que sean, son dos superficies rugosas, ¿está bien? Digamos, esta sería una y esta sería la otra superficie. Entonces, si vemos microscópicamente, vamos a ver que estas dos superficies apoyan solamente, o sea, tienen contacto así, esto está muy mal dicho, en solamente pequeños puntos. En realidad, si vamos más microscópicamente, ya a nivel atómico, bueno, ahí ya hay otros fenómenos que no vamos a entrar en eso. Pero bueno, obviamente acá la presión es muy grande porque toda la fuerza normal que hay entre estos dos se está distribuyendo en muy pocos puntos. Entonces, cuando esto está estático, en esos puntos es como que se producen soldaduras debido a la excesiva presión que hay entre estos dos. ¿Está bien? Entonces, para poder hacer que esto comience a moverse cuando esto está estático, es como que hay que romper esas soldaduras que son muy chiquitas, microscópicas, pero están, ¿sí? Y en algunos casos, inclusive, tienen que ver con el tiempo que ha estado apoyado, ¿sí? Pero bueno, supongamos que dejamos de lado ya todas esas cuestiones y simplemente consideramos, bueno, que esas soldaduras se han debido solamente a la normal, ¿está bien? La normal que ha estado distribuida en esos pequeños puntos. Bueno, entonces hay que hacer una fuerza para romper eso. Bueno, esa fuerza para romper eso es esta fuerza, ¿sí?
que no es la fuerza de no, perdón, es esta fuerza, es decir, esa fuerza de rozamiento que es la F máxima que habíamos visto nosotros, ¿se acuerdan que era el mu sub S por N? Bueno, esa es la fuerza que hay que hacer para romper eso. Una vez que eso se rompió, ya esto se mueve más fácilmente. ¿Por qué? Porque ya la soldadura esa no se forma nuevamente porque esto ya se está moviendo. Entonces aparece una fuerza de rozamiento dinámica, vamos a poner acá dinámica, que va a ser más chica que esta F máxima que necesitamos para que eso se moviera. ¿Está bien? Entonces, bueno, de esa forma es que se da la fuerza de rozamiento, por lo menos este tipo de fuerza de rozamiento, ¿sí? Que no es la única fuerza de fricción que existe. Bueno, estoy distraído, perdón. No es la única fuerza de rozamiento que existe, porque bueno, hay otra, pero sí es la primera que vamos a ver. ¿Qué otro tipo de fuerza de rozamiento? Bueno, fuerza de rozamiento de la rodadura, es decir, por deformación en los cuerpos, ¿está bien? Es decir, yo estoy considerando acá que estos dos cuerpos son perfectamente estáticos. Estático no, perdón, estoy diciendo mal. Son perfectamente rígidos, no se deforman, pero bueno, si tengo cuerpos que no son tan rígidos, que bueno, como ya vamos a ver más adelante, todos los cuerpos, por más rígido que sea, inclusive hasta el acero, digamos con las fuerzas suficientemente grandes, se deforman. ¿Está bien? Entonces ahí aparece otra fuerza de rozamiento que se debe a las deformaciones que puede tener esto, o hay fuerza de rozamiento que tienen que ver con los fluidos. Por ejemplo, si acá en lugar de estar en seco hubiera una capa de fluido, por ejemplo de aceite o algo así, bueno, ahí aparece otro tipo de fuerza de rozamiento que en ese caso sí tiene que ver con la velocidad, tiene que ver también con la normal, pero tiene que ver con la velocidad. Bueno, pero por el momento, la única fuerza de rozamiento que vamos a ver es esta, la fuerza de rozamiento estático. Estático y dinámico. Bueno, ya vimos en la clase pasada algunos ejemplos. ¿Quiere que veamos otro y con eso ya terminamos y pasamos al tema siguiente mientras nos dure la batería? Bueno, más. Bueno, no, estoy acordando de otras cosas, sí, esto de que se cortó la luz y que estamos acá sin calefacción, sin luz y sin nada, me ha sacado de los pensamientos que debía tener acerca de lo que debía dar hoy. Unos ejemplos. Bueno, la fuerza de rozamiento, como ya dije, en general, la fuerza de rozamiento estático en general tiene que ver, si esto es estático, estático, con las otras fuerzas. Por ejemplo, si yo tiro de acá para acá con una fuerza F, la fuerza de rozamiento estática será una F igual para allá. ¿Está bien? O sea, ¿cuánto va a valer esta fuerza de rozamiento estático? Bueno, va a valer igual que F, es decir, F de rozamiento va a ser igual a F, ¿por qué? Porque esto está estático. No, perdón, sin flecha arriba. Porque esto está estático y se acabó. Pero bueno, en dinámica esto es estático, ¿sí? Pero en dinámica también puedo tener fuerzas de rozamiento estáticas. ¿Cómo serían las fuerzas de rozamiento estáticas? Bueno, ya vimos un ejemplo de la clase pasada, el caso del camión, ¿sí? Lo repito acá rápidamente para entrar en tema, ¿sí? Tenemos el camión, cada vez más feo este camión, se ha ido deteriorando con el tiempo. Bueno, si este camión está acelerado, la fuerza de rozamiento estática ahí va a ser tal que me produzca la misma aceleración que tiene el camión. ¿Por qué? Porque esta fuerza, este cuerpo no se mueve respecto al camión. A ver, vamos a ver, hay un chat ahí. ¿Qué dice?
profe, vamos a ver la nieve. Y no sé si no la ha visto ya en su casa. A ver, ¿qué pasó acá? Está en pausa. No sé qué pasó acá. Deja de compartir, vamos a compartir de nuevo. Eh, compartir pantalla. No sé qué quiere ver de la nieve. La nieve está ahí. Yo acá, uy, está nevando, parece que está nevando de nuevo, ¿no? A ver, déjeme ver, echar pues ya me hizo entrar la curiosidad si está nevando de nuevo. No, parece que no. Por lo menos acá en mi casa, no. Aquí está nevando por primera vez después de años. ¿Dónde es aquí? ¿De dónde es, señor Marco Junco? Bien. Departamento Color ¿en general qué? Ah, departamento Colón en general. Bueno, hace, bueno, hace 14 años nevó igual, o más, no, más que ahora no sé, pero nevó mucho. Fue un 9 de julio, me acuerdo que era feriado. Acá en Málaga, ¿qué es eso? Me parece que está exagerando. Digamos 12 centímetros. Bueno, sí, acá en mi casa también cayó mucha nieve. Yo vivo en Villa Allende. Yo vivo en Villa Allende, acá tengo todo, es muy verde en el sentido de que hay cercos de verdes, mucho árbol, mucho pasto, mucho de todo, y bueno, está todo blanco, el cerco es todo blanco, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que dar física, no podemos hablar de la nieve todo el tiempo. Este, bien, entonces acá la fuerza de rozamiento es directamente masa por aceleración. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento estático es la que acelera este cuerpo para que no se despegue del piso de ahí de la caja del camión. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Bueno, ¿qué otro caso tenemos? Bueno, fíjense el siguiente caso. Este caso, digamos, no, lo vamos a analizar en conjunto porque, digamos, si ya entramos a separar las partes, se va a complicar, pero es un caso muy simple. Y lo van a entender si yo lo explico simplemente. Y lo voy a hacer así. Supongamos que tenemos un auto. Como ya saben, todos los autos tienen dos ruedas, igual que las motos. Bien, acá está el auto. Bueno, demasiado bien. Salió. Supongamos que este auto de pronto acelera. Sale acá y sale con una aceleración A. Como ya saben ustedes, la segunda ley de Newton y todo eso son magnitudes instantáneas. ¿Qué quiere decir? Que yo la analizo en un instante, no quiere decir que este auto vaya a permanecer con esa aceleración indefinidamente, ni mucho, ni poco, qué sé yo. Es un instante, ¿sí? Lo que hace después, bueno, no es que no me importe, sino que lo analizo después. Bueno, entonces, para que este auto se pueda acelerar hacia la derecha, ¿qué tiene que pasar? Bueno, tiene que tener una fuerza en ese sentido. ¿Sí? O sea, acá en todo este conjunto, pongamos que este auto es algo así. Es esa caja, ¿sí? Si yo hago el diagrama de cuerpo aislado, tiene que haber una fuerza en la dirección en que está acelerado. ¿Está bien? No importa si es un auto, no importa si es una caja, no importa si es una piedra, una pelota o lo que sea. Tiene que haber una fuerza hacia allá, tal que la segunda ley de Newton se cumpla. ¿Está bien? Bueno, de dos fuerzas.
como ya sabemos, si lo vemos todo en conjunto el auto, hay una sola forma de que el auto pueda tener fuerza, que es como, recordemos la tercera ley de Newton. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Que toda fuerza es una interacción entre dos masas. ¿Está bien? Entonces, ¿me escuchan bien? ¿Se corta? Hola, hola. ¿Me escuchan? Vamos a ver qué pasó acá. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Bueno. ¿Con qué puede interactuar el auto este para poder tener esta fuerza F? Con la calle, con el piso, sí, no hay otra cosa. No, no, digamos, si fuera un avión, bueno, podría interactuar con el aire mediante las turbinas, etcétera, etcétera, pero es un auto y lo único que le queda es interactuar con la calle, es decir, el auto, el único punto de interacción que tiene, que es un punto de contacto, es entre las ruedas y el piso, es entre las ruedas y el piso. Entonces, acá en las ruedas va a aparecer una fuerza, supongamos que sea tracción delantera, ¿sí? Va a aparecer una fuerza que va a ser la fuerza que va a empujar el auto, o sea, si yo hago sobre la rueda, que va a ser la fuerza que va a empujar ese auto, ¿sí? O sea, este diagrama de cuerpo aislado, visto así, digo, como una fuerza así aplicada en el punto inferior de la rueda. Bueno, no analicemos el auto con rueda, todo, supongamos que todo esto es un solo conjunto, y ese solo todo conjunto tiene que tener esa fuerza ahí, porque no hay. Bueno, y esa fuerza, por la manera en que se mueve la rueda, si la rueda patinara, tendría una fuerza de rozamiento por deslizamiento, porque la rueda va patinando, pero si la rueda no patina, digamos una aceleración normal, sin que la rueda patine o deslice sobre el pavimento, es una fuerza de rozamiento estática. ¿Está bien? ¿Y cuánto va a valer la fuerza de rozamiento estática en ese caso? Y bueno, va a valer la masa por la aceleración del auto, ni más ni menos, ¿está bien? Esa es la fuerza de rozamiento estática cuando un auto acelera sin deslizamiento, ¿sí? Eso es estático. Lo mismo es cuando un auto va en una curva, es decir, si el auto, ahora vamos a ver de nuevo, el auto ahora lo vamos a ver de arriba, ¿sí? Supongamos que yo tengo acá una pista de una forma cualquiera, ¿sí? Vamos acá, esto, supongamos que eso es una curva por la que va un auto, ¿sí? Lo vemos desde arriba, el auto visto desde arriba es algo así. Algo así, bueno, dibujar un auto desde arriba, algo así. Etcétera, etcétera. Bueno, acá está, vamos a dibujarlo en otro color, azul, azul, azul la rueda del auto, ¿sí? Acá están las ruedas del auto. Como todo el mundo sabe, un auto tiene 4 ruedas. No sé quién dijo que 2. Bien, entonces, si este auto es pista, para que, supongamos que va con velocidad constante, para que pueda estar cambiando de dirección, ¿qué hace falta? Hace falta una fuerza hacia el centro. ¿Y esa fuerza de dónde va a provenir? Si esta calle está bien horizontal, no está peraltada, esa fuerza tiene que ser la fuerza de rozamiento entre las ruedas y la calle. O sea, acá en las ruedas del auto, yo voy a tener una fuerza hacia adentro de la curva, que es la fuerza de rozamiento estático, siempre y cuando el auto no deslice. Si el auto empieza a deslizar, ¿qué quiere decir? Que esa fuerza de rozamiento ya no servía para mantener el auto en la curva, entonces el auto empezó a deslizar,
como la fuerza de rozamiento por deslizamiento es más chica que la F máximo para que comience a deslizar, ya no va a mantenerse en la curva y bueno, en ese caso es que los autos se van al diablo y ya no pueden mantenerse en la curva, ¿sí? Pero bueno, esa es una fuerza de rozamiento estática con todas las de la ley. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bien, sigamos. Bueno, dejemos la fuerza de rozamiento y vamos ahora a ver una nueva fuerza que va a ser la última que vamos a ver por ahora, que es la fuerza de la gravedad. Usted dirá, ya la hemos visto, la fuerza de gravedad, ya la conocemos, la fuerza de gravedad. Bueno, la conocemos un poquito nomás, no mucho. El tema que vamos a ver ahora es gravitación, ¿sí? Lo que estamos haciendo es ni más ni menos que ver los distintos tipos de fuerzas para después poder hacer los problemas con conocimiento de las fuerzas que estamos usando. Entonces, el tema de ahora se llama gravitación. Vamos a ver este tema en los libros, es todo un capítulo entero, ¿sí? Que está bastante más adelante de lo que lo vamos a ver nosotros ahora. ¿Qué más? Perdón, me distraigo. En ese capítulo hay más de lo que vamos a ver nosotros ahora. ¿Y por qué nosotros lo vemos ahora? Bueno, porque está así en el programa, es decir, en nuestro programa de Física 1 no hay un capítulo de gravitación como lo hay en los libros, entonces lo vamos a ver como en dos partes. Una primera parte ahora, hablando solamente de la fuerza de atracción gravitatoria, y después más adelante vamos a ver la otra parte que concierne a la gravitación que no vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué es la atracción gravitatoria? Bueno, dicho así muy simple, si tenemos dos masas cualesquiera, por ejemplo, una masa M1 por acá, y vamos a hacer otra en otro color, ya que me está gustando esto de hacer los colorcitos. Y tenemos otra masa M2 por acá, suponiendo que estas dos masas o son esféritas o son masas muy pequeñitas respecto a qué? Respecto a esta distancia que las separa. Vamos a hacerlo un poco mejor. Respecto a esta distancia que los separa. Bueno, esto tenía algo preparado para hoy, para ustedes acerca de esto, pero el tema este del corte de luz me ha... bueno, quiero hacer una distancia que parezca que no se va para otro lado, pero bueno, no sé por qué causa. Ahí está. Porque dibujé mal las líneas esas, pero no importa. Ahí estamos. Supongamos que esta distancia que hay entre las dos masas es R. Entonces, ¿qué va a pasar? Esas dos masas son dos masas cualesquiera, no importa si son muy grandes o muy chicas. Entonces, lo que va a pasar acá es que sobre la masa M1 va a haber una fuerza y sobre la masa M2, por la tercera ley de Newton, obviamente acá se cumple también la tercera ley de Newton, esta fuerza que vamos a llamar F12 va a ser igual y opuesta a esta otra fuerza que va a ser la fuerza F21. Bueno, ¿qué dice la ley de gravitación universal? La ley de gravitación universal dice que dos masas, M1 y M2, se van a atraer mutuamente con una fuerza cuyo módulo, obviamente va a ser igual en los dos, es igual a una constante que le vamos a llamar G por el producto de las masas dividido la distancia que separa a ambas masas al cuadrado. Eso siempre y cuando estas dos masas sean muy chiquitas el tamaño de estas sean muy chiquitas respecto a esta, o sean esferas, ¿sí?
Si no, bueno, ahí ya habrá que hacer algún otro tipo de cálculo, etcétera, etcétera, pero digamos la base de lo que estamos viendo nosotros ahora, que es dinámica de la partícula, es tratar a estas masas como si fueran partículas. ¿Está bien? En el caso de la Tierra, que no es una partícula para nosotros, porque es muy grande, ¿sí? Supongamos la Tierra, vamos a hacer una Tierra un poco más chica. Ahí. El caso de la Tierra, supongamos, acá. Tenemos acá la Tierra acá, y entonces una masa chiquita acá, bueno, la distancia en ese caso es la distancia al centro de la Tierra, porque la Tierra es una esfera. Entonces, para el caso de una esfera, yo puedo considerar que la masa es como si estuviera concentrada en el centro de la Tierra, ¿sí? Siempre y cuando yo esté por afuera de la Tierra, ¿sí? Entonces, esta es la ley de gravitación universal. ¿Qué quiere decir universal? Bueno, que es válido tanto para las cosas que están acá cerca de la Tierra, como para la atracción entre dos planetas, como para la atracción entre la Tierra y el Sol, como para la atracción entre la Tierra y la Luna, o la atracción de cualquier masa en cualquier punto del universo. ¿Está bien? O sea, eso significa que eso es una ley universal. Y la constante G es una constante también universal. Universal. Bueno, en este caso constante de gravitación, ¿sí? ¿Qué quiere decir constante universal? Bueno, quiere decir que es válida también en todos los puntos del universo, acá, en donde sea, siempre es la misma constante, es decir, no cambia por irme de un lugar a otro. Ya a esta altura del partido hemos visto dos constantes universales, ¿sí? Que son la velocidad de la luz, la vimos cuando vimos óptica, y bueno, ahora esta que es la constante. Y bueno, ¿y cuánto vale esta? Bueno, esta constante G vale 6,67 por 10 a la menos. Eh, discúlpenme, a la menos 11, ¿qué unidades serían esto? Newton sobre kilogramo al cuadrado, que es el que se me tiene que simplificar con las dos masas de ahí, por el metro al cuadrado, que es el que se me tiene que simplificar con este metro al cuadrado que tengo acá. ¿Está bien? Ahí entonces ya tengo la ley de gravitación universal. Bueno, si yo digo que dos masas cualesquiera pueden estar atrayéndose en todo momento por el solo hecho de tener masa, eso significa que yo puedo tomar, qué sé yo, dos lapiceras, como tengo yo acá en la mano. Bueno, una es una lapicera un poco particular, pero no importa, tiene una masa, y esas dos lapiceras se están atrayendo mutuamente. Ustedes obviamente no ven lo que yo estoy haciendo, mutuamente por la fuerza de atracción gravitatoria. Y ustedes dirán, pero bueno, pero ahí yo no veo que se estén atrayendo mucho estas dos masas que yo tengo acá sobre la mesa, sobre el escritorio o lo que sea. Bueno, porque esa fuerza obviamente es muy pequeña. Supongamos que estas dos masas sean de 0,1 kilogramos, o sea, 100 gramos, 0,1, 0,1, y la distancia entre las dos sea de 10 centímetros. En metros sería 0,1 al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Entonces simplifica con esto y me quedaría que la fuerza sería 6,67 por 10 a la menos 11 newton. O sea, es una fuerza muy, muy pequeña, muy, muy pequeña para cuerpos muy pequeños. Esa fuerza se hace recién
apreciable cuando una de las masas es muy, muy grande, como es el caso de la masa de la Tierra. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si un cuerpo está sobre la superficie de la Tierra, supongamos que este es el radio de la Tierra, esta es la masa de la Tierra, ¿qué va a pasar? Ese cuerpo va a ser atraído, si yo hago el diagrama cuerpo aislado, este cuerpo va a ser atraído hacia la Tierra con una fuerza F12 que, ¿cómo se llama esa fuerza? Esa fuerza F12 no es ni más ni menos que el peso. Lo que yo llamo el peso del cuerpo, si esto está ahí muy cerca de la superficie de la Tierra. ¿Está bien? Entonces, ¿el peso a qué será igual? A la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra, por la masa esta que tengo acá, dividido, ¿qué cosa? Dividido el radio de la Tierra elevado al cuadrado. Bien. Si yo me pongo a hacer el cálculo de esto, dejando afuera esta parte, me pongo a hacer el cálculo de esto, ¿cuánto me debería dar eso? A ver, alguien ha respondido, 9,8, exactamente, debería dar eso, porque son los 9,8 que yo le he llamado G, que tiene unidad de aceleración por el hecho de que, bueno, al multiplicarlo por una masa me da una fuerza, pero de hecho esto no es una aceleración, sino simplemente es una constante que sale de multiplicar la constante de la gravitación universal por la masa de la Tierra dividido el radio de la Tierra al cuadrado. Bueno, y vamos a ver cuánto es eso. La masa de la Tierra, como todo el mundo sabe, por lo menos si no lo sabe, lo puede buscar, hoy en día es fácil buscar eso, es más o menos 5,9, 5,98, creo que está más cerca de 6, por 10 a la 24 kilogramos. O sea, es una masita un poco grande. El radio de la Tierra no es perfectamente esférica la Tierra, pero bueno, tiene un, digamos, si yo la mido así en el radio del Ecuador, es un poquito más grande que si la mido así el radio de la circunferencia que pasa por los polos, pero en promedio anda en 6,38 por 10 a la 6 metros. ¿Y qué otro dato necesito? Necesito esto. Bueno, si alguien se pone a calcular, va a ver que eso da 9,8. La constante de gravitación universal por la masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra elevado al cuadrado es más o menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros llamamos la gravedad, y entonces para cada vez que tenemos que hacer el cálculo de la fuerza de atracción gravitatoria entre un cuerpo cualquiera y la masa de la Tierra, no hacemos todo este cálculo que es bastante engorroso, con números muy grandes, etcétera, etcétera, sino que es mucho más fácil multiplicarlo por 9,8 y se acabó. ¿Está bien? Y a eso le llamamos gravedad, o mal le llamamos aceleración de la gravedad, porque no es una aceleración, por más que tenga unidades de aceleración, no es una aceleración esto, no es una aceleración porque, digamos, para que eso sea una aceleración, bueno, esto debería ser la única fuerza aplicada, etcétera, etcétera, y eso ya es otra cosa. ¿Estamos? Bueno, obviamente si nosotros nos separamos un poquito, o sea, nos vamos
unos metros por encima de la superficie de la Tierra. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos alejando del centro de la Tierra, por lo tanto acá podría, bueno, sí, mejor lo hago acá, podría ser el caso, no, que he hecho acá cualquier cosa. Bien, podría ser el caso de que acá yo le tenga que sumar una determinada altura. ¿Sí? Una determinada altura h, y la luz no viene, y elevado al cuadrado. Bueno, como ustedes se darán cuenta, que sumarle 1000 metros acá no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque estos son millones, cientos de miles, decenas de miles. O sea, sumarle un par de miles acá no tiene sentido porque ni siquiera conocemos este. ¿Sí? O sea, no nos va a dar una diferencia sustancial, algunos miles de metros. Como por ejemplo, si nos vamos al Champaquí, ¿sí? Que son como 3000 metros, pero no es mucho. Entonces, tendría que ser, digamos, unas cuantas decenas de miles de metros para, inclusive este ya también lo he redondeado, como para que eso sea significativo. ¿Qué más? Bueno, esto también se puede expresar vectorialmente, pero bueno, no lo vamos a hacer para no complicar más. Total, siempre vamos a trabajar escalarmente, así que no tiene mayor importancia. Bueno, ¿cómo es que se pudieron medir estas fuerzas tan chicas? ¿Está bien? Porque, bueno, esta fuerza, que es la fuerza del peso, sí se puede medir fácilmente con un dinamómetro, etcétera, etcétera. Pero, digamos, la masa de la Tierra no es un dato muy conocido, por lo menos no era un dato muy conocido cuando Newton propuso esta ley, ¿sí? En realidad, en la época de Newton no se conocía la constante de gravitación universal. Lo único que podía decir Newton era que la fuerza era directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, pero más allá, los cálculos, bueno, dependían ya de otros valores. Hasta que alguien pudo medir esta constante G, que fue un tal señor Cavendish, que se hizo famoso por eso, simplemente por medir esa constante G. ¿Y cómo la midió? Bueno, casualmente la midió con una balanza que se llama balanza de Cavendish, que fíjense qué casualidad, ¿no? O qué coincidencia. Que no es ni más ni menos que una balanza de torsión. Yo, como ya les dije recién, les había preparado algo acerca de esto, pero con esto de que no tenía luz, se me trastocó todo. Se lo podría buscar, pero bueno, no, lo vamos a dibujar acá. No sé cómo va a salir el dibujo, pero ¿qué es una balanza de Cavendish? Bueno, para medir fuerza, en realidad Cavendish no inventó nada, ¿sí? O sea, las balanzas de torsión ya existían, simplemente él la adaptó para medir la fuerza de gravedad. ¿Qué es una balanza de torsión? Una balanza de torsión es algo muy simple. Bueno, vamos a ponerlo acá. Si tenemos un hilo muy delgado y resistente, y que además, bueno, tenga propiedades elásticas de torsión, si yo en el otro este hilo lo cuelgo de acá, y en el otro extremo pongo una barra con dos esferitas. Con dos esferitas relativamente chicas, es decir, estas masas, si bien no son masas chiquitas, pero
tampoco son cosas, ¿qué eso? Será una masa de unos cuantos kilos, ¿sí? Como mucho 2 kilos. Vamos a llamarle esta M1 y M2. Bueno, ¿qué pasa? Este hilo puede medir fuerzas muy pequeñas cuando esto se somete a una torsión. Es decir, cuando yo tengo que esta barra ha rotado un pequeñísimo ángulo, o no tan pequeño, pero ha rotado acá un poco, este hilo genera un momento de torsión, ¿sí? Es decir, una cupla, algo que trata de volver a esto a la posición de equilibrio en la que estaba originalmente. Y esa fuerza, que no es una fuerza, es un momento, está bien, es una cupla, es un par de fuerzas, se tiene que equilibrar con otra fuerza. En este caso, ¿qué otra fuerza tenemos? Bueno, tenemos la fuerza de atracción gravitatoria debido a otras masas un poquito más grandes, no mucho. Esta masa M está atrayendo a esta masa de acá, y esta vamos a llamarle M1 y esta vamos a llamarle M2. Y esta masa M2 chica está atrayendo a esa otra. Bueno, ese dibujo no quedó muy, porque parece que la fuerza fuera hacia arriba, pero bueno, esta sería una fuerza, vamos a hacerlo un poco mejor. Esto, por eso yo lo había preparado ya esto y no sé dónde quedó. Pero bueno, lo vamos a mejorar. Todo se puede mejorar. Entonces acá, esto sería la masa M2 grande que atrae a esta hacia allá. Ahí está. Y esa fuerza de atracción gravitatoria, F1 y F2, se puede medir con relativa facilidad. Cuando digo con relativa facilidad, es que esto es O. Perdón, esto es O. Cuando digo con relativa facilidad, digo que se puede medir fuerzas muy pequeñas midiendo la torsión de este hilo. ¿Está bien? ¿Y cómo se mide la torsión de este hilo? Bueno, la torsión de ese hilo se mide directamente con ese ángulo, como si fuera un resorte, un dinamómetro, en donde en lugar de medir lo que se estira el resorte y de esa forma medimos la fuerza, en este caso medimos la fuerza con un ángulo. Entonces, midiendo ese ángulo, se puede saber la fuerza. Bueno, de esta forma, Cavendish pudo medir la fuerza de dos masas relativamente pequeñas, es decir, dos masas que pueden caber en un laboratorio tranquilamente, ¿sí? Es decir, con una balanza de torsión que, bueno, si ustedes quieren, yo no les voy a preguntar nada de esto, pero si ustedes quieren conocer un poquito más de esta balanza de Cavendish, mucho mejor que lo que puedo dar yo, va a ser lo que van a encontrar en los libros, ¿sí? Entonces, si quieren, vayan a los libros y busquen ahí balanza de Cavendish. Que eso, ahí inclusive le va a mostrar un espejito acá. ¿Para qué sirve ese espejito? Bueno, para que con un haz de luz se pueda medir fácilmente el ángulo, ¿sí? El ángulo no se mide ahí con un goniómetro o algo que mide el ángulo, sino que se mide viendo la desviación de un rayo de luz en un espejo y cosas por el estilo. Bueno, esto tiene otras complicaciones. La fundamental complicación de una balanza de torsión como esta es que esto no se queda quieto, sino que como está ahí y estas fuerzas son muy pequeñas, esto tiene un movimiento muy lento y no se detiene nunca. Es decir, las fuerzas de fricción que podrían actuar acá son muy pequeñas, entonces eso hace que cualquier cosa, por ejemplo, una pequeña vibración lo hace oscilar y se queda ahí oscilando y no se detiene, no se detiene, no se detiene, no se detiene, y uno puede estar horas esperando que se detenga para medir el ángulo y sigue moviéndose para acá y para allá, es decir, como un péndulo oscilante, ¿está bien? Pero bueno,
Esa es la balanza de Cavendish, y dicho esto, pasamos a otra cosa. Bueno, vamos a ver un ejemplo entonces de la fuerza de gravitación, que por ejemplo sería el caso de una órbita gravitatoria. Bueno, no vamos a hacer recreo hoy porque bueno, mientras dure la batería, damos clase. Cuando se acabe todo, no sé cuándo vendrá la luz. Bueno, si viene la luz, hacemos recreo. Bien, órbita gravitatoria. Hoy estamos en cuenta regresiva. Bueno, cuenta regresiva para el receso, pero todavía nos queda medio año más que va a ser más que intenso. O sea, lo que hemos visto ahora es el 20%, o sea que para el segundo cuatrimestre nos queda el 80%. Órbita. Vamos a poner satélite en órbita circular. Vamos a poner así. Estamos en la unidad 5, sí. ¿Y cuántas unidades son? 15. Y en realidad unidad 5 y no hemos visto la 1, es decir, hemos visto 4 unidades, 4 unidades, hemos visto 4 unidades, porque la primera no vimos nada, hemos visto 4 unidades de 14. Bueno, no será el 20%, pero es un poquito más nomás. Satélite en órbita circular. Uh. ...28... se puso a hacer la cuenta. Bueno, no estaba tan errado tampoco. Bueno, no importa, hay unidades que son muy cortas en lo que viene, y hay otras que son muy largas, ¿sí? Por ejemplo, elasticidad es muy corta, estática es muy corta, pero bueno, todo lo que es rígido es muy largo y todo lo que es onda es muy largo, así que hay de todo. Bueno, vamos a ver una órbita circular acá. Supongamos que tengo acá, vamos a hacerla exageradamente, la Tierra. Y en órbita alrededor de la Tierra tenemos un satélite que ahí anda dando vueltas. ¿Qué es lo que vamos a ver de este satélite? Este satélite tiene una masa m, y esta es la Tierra, que tiene una masa mt. ¿Sí? Vamos a suponer primero que nada que la masa de la Tierra es mucho, pero mucho más grande que la masa m del satélite. ¿Por qué de esta suposición? Bueno, muy fácil. Porque si las dos masas fueran más o menos parecidas, la fuerza de atracción gravitatoria actúa en las dos masas. Es decir, esta masa es atraída por la Tierra, pero a su vez la Tierra va a ser atraída por la masa. Entonces las dos estarían moviéndose, y las dos tendrían un movimiento circular. ¿Alrededor de qué? Alrededor de un punto que sería el centro de masa. El centro de masa de todo este sistema. Pero si la masa de la Tierra es mucho más grande que la masa del satélite, bueno, la Tierra ahí está quietita acá, y el único que da vuelta es el satélite alrededor de una órbita que tiene un radio, vamos a llamarle R. R medido desde el centro de la Tierra. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que quiero averiguar acá? Lo que quiero averiguar acá es la velocidad con la que va a estar dando vuelta este satélite acá. La velocidad de la órbita, ¿sí? ¿Y cómo puedo saber la velocidad de esa órbita? Bueno, acá yo tengo una única fuerza que está actuando sobre ese satélite, que es la fuerza de atracción gravitatoria.
¿Y qué hace esa fuerza de atracción gravitatoria a este satélite? Como cualquier fuerza que está actuando sobre cualquier cuerpo, de cualquier manera, etcétera, 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 este, le va a producir una aceleración. O sea, la segunda ley de Newton acá funciona como funciona cualquier otra cosa, no importa si la fuerza esta es una fuerza de atracción gravitatoria de un satélite, una fuerza de rozamiento o una normal o lo que fuera. La segunda ley de Newton se aplica como va. Pero ¿qué pasa? Esto al estar en una trayectoria circular de radio r, yo a esta segunda ley de Newton, ¿en qué coordenada la voy a expresar? ¿Se acuerdan lo último que vimos de las coordenadas de la segunda ley de Newton, etcétera, etcétera? Bueno, ¿qué coordenada vamos a usar acá? Coordenadas polares, es decir, esta fuerza, ¿qué fuerza es? Si apunta hacia el centro, una fuerza centrípeta. ¿Y esta aceleración, qué aceleración va a ser? Una aceleración centrípeta. Bueno, como ya sabemos por lo que vimos de cinemática de movimiento circular, recordemos acá, siempre yo hago este cuadrito del recuerdo, que la aceleración centrípeta es igual a ¿qué cosa? A la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio de la trayectoria circular. ¿Está bien? Entonces, ¿qué? Entonces yo puedo reemplazar esta fuerza por la fuerza que corresponde, digamos, por la expresión que corresponde a la ley de gravitación universal, y esta aceleración la puedo reemplazar por ella. Entonces, reemplazando esta por la ley de gravitación universal, me va a quedar esto que es igual a la masa de la Tierra. Esto es lo mismo para que si fuera un satélite o si esto fuera la Tierra, esto fuera el Sol o lo que sea, ¿sí? O sea, para cualquier órbita. Por r al cuadrado, esa es la fuerza. Esto es la masa y la aceleración, en este caso, es v cuadrado sobre r. Bien, hemos llegado a este punto que la segunda ley de Newton me quedó de esta manera, que puedo simplificar dos cosas. Puedo simplificar la masa del satélite, la masa de la Tierra no la puedo simplificar, y puedo simplificar este cuadrado con esa r. Entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar que la velocidad de la órbita del satélite no va a ser ni más ni menos que la raíz cuadrada de ¿qué? De g, la constante de gravitación universal, por la masa de la Tierra, dividido el radio de la órbita sin el cuadrado, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos, por ejemplo, la velocidad orbital de un satélite. A ver, ¿habrá vuelto la luz? No, no volvió. La velocidad orbital de un satélite, ¿está bien? Este es un caso particular. Como ustedes ya saben, no necesariamente un cuerpo en órbita alrededor de otro mucho más grande, es decir, que está en el centro, va a tener una órbita circular. En general, si el caso más general sería ya que una circunferencia es un caso particular de esto, o lo pongo acá, sería el caso de una órbita elíptica, donde
un satélite en una órbita elíptica tendría acá la Tierra en uno de los focos de la elipse, ¿está bien? Y el satélite dando vuelta acá. En este caso, la fuerza de atracción gravitatoria tendría una componente tangencial y una componente normal. Es decir, la componente tangencial, ¿qué hace? ¿Recuerdan cuando vimos? Bueno, no me salió el punteado, pero ahí vamos de nuevo. Esta sería la componente tangencial de la fuerza. La componente tangencial, ¿qué hace? Me da una aceleración tangencial, lo que hace que este satélite se va a acelerar y acá la componente tangencial es cero. Entonces, ¿qué significa? Que este satélite acá va a tener una velocidad máxima. La fuerza tangencial acá es cero de nuevo. ¿Por qué? Porque no hay componente tangencial. Entonces acá el satélite va a tener una velocidad mínima. ¿Sí? Entonces cuando vaya para allá se va a ir acelerando y cuando vaya para acá se va a ir frenando. Y así se acelera y se frena, se acelera y se frena. Y de esa manera está el satélite en una órbita, esto es mínima, ¿sí? No sé qué se lee ahí, pero bueno, pongámosle así. Y esto es máximo. Y así está el satélite todo el tiempo acelerándose y frenándose en esa órbita elíptica. En el caso de la órbita circular, bueno, eso nos pasa porque la velocidad es uniforme. Bueno, después más adelante vamos a ver qué pasa en este caso con la parte de la energía, pero bueno, eso quedará para más adelante, probablemente ya en la segunda mitad. ¿Se entendió? Bueno, entonces, hasta acá hemos llegado con la fuerza de atracción gravitatoria. ¿Qué otra cosa podría decirle de la fuerza de atracción gravitatoria que no, sin irme ya a otra parte que tenemos que ver más adelante cuando veamos la parte de energía potencial y esas cosas? Por ahora nos quedamos acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bueno, entonces, con esto yo creo que damos por finalizado ya la unidad. A ver, déjenme ver el programa. Déjenme ver el programa. No, no es la unidad. No, la unidad 5 continúa ahora con trabajo y energía, ¿sí? Eh, no, 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 espere, espere, acá estamos mal, mire, mire que me han hecho decir cosas que están mal. No, lo que he dicho está bien, o más o menos. No, lo que está mal es las cuentas que hicimos sobre lo que hemos visto. Hemos visto hasta ahora solamente 3 unidades. La unidad 2 de óptica, la unidad 3 de cinemática y la unidad 4 de dinámica que acabamos de terminar ahora. ¿Sí? O sea, hemos visto 3 unidades de 15 menos 1 de 14. Así que vamos a tener que hacer la cuenta de nuevo porque ese 28% estaba mal. O sea, ¿cuánto es 3 de 15? 21%. Bueno, entonces no estaba tan errado. Eh,
Bien, bueno, ahora sí vamos a empezar la unidad 5. Ahora sí empezamos la unidad 5, que es trabajo y energía. Y bueno, no lo vamos a terminar hoy, ni aunque lleguemos al final de la hora, que venimos bien, pero no sé, la batería, a ver, déjenme ver cómo vamos acá. Oh, estamos de 10. Estamos de 10 hasta que se corte. Eh, eh, pero no lo vamos a terminar hoy, digamos, por más que lleguemos con todas las baterías a las 12, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver trabajo. Esto es la unidad, ahora sí empezamos unidad 5. Unidad 5 del programa. Y si bien yo en todo lo que vimos recién de dinámica de la partícula y vimos en las clases pasadas de dinámica de la partícula, yo no me metí, yo no me metí en ningún momento con las derivadas ni las integrales, no significa que no estén presentes, ¿está bien? Porque tengan en cuenta ustedes que la segunda ley de Newton es igual a fuerza, que es algo que puede ser función del tiempo, la fuerza puede ser función de la posición, la fuerza puede ser función de la velocidad, o sea, la fuerza puede ir variando con cualquier parámetro, ¿está bien? Es más, encontrar una fuerza que no varíe, una fuerza que se mantenga constante, es bastante difícil, inclusive hasta el peso mismo que nosotros lo tomamos como constante, bueno, ya vimos que es una fuerza que varía con la posición. Lo que pasa es que si nosotros nos movemos acá muy cerca de la superficie de la Tierra, bueno, esas variaciones son muy pequeñas, pero si ya nos movemos un poquito más, esa fuerza no es una fuerza constante. Es decir, hay fuerzas que pueden variar en función del tiempo y fuerzas como, por ejemplo, las fuerzas de resistencia de los líquidos son fuerzas que varían con la velocidad y etcétera, etcétera. O sea, tenemos, digamos, lo más común es que las fuerzas sean variables y no constantes. Pero, como ya dije, en un instante dado, eso a mí no me importa si después varía o no varía. Y en el segundo miembro de la segunda ley de Newton tenemos la masa por la aceleración, que como ya sabemos, la aceleración nosotros la vemos muy simpática y representada con una A, pero esta aceleración es una derivada segunda. Es decir, y eso no nos tenemos que olvidar, ¿sí? Por más que la pongamos simplemente como una A, esto es una derivada segunda de la posición. O sea que, si bien yo no en ningún momento me puse a resolver nada de esto, eso estaba presente, ¿sí? Estaba presente porque, y bueno, porque están ahí, no hay forma de evitarlo, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver el trabajo, en donde la definición de trabajo, lamentablemente no, bueno, es lo que hay, es decir, esto es física, no hay otra cosa que hacer. Es con una integral, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define el trabajo? Bueno, vamos a empezar con la definición de trabajo. Como ya saben, y esto también lo he dicho un montón de veces, acá lo primero que damos cuando empezamos una unidad nueva son las definiciones o las leyes, pero en general empezamos con definiciones. ¿Está bien? ¿Qué son las definiciones? Bueno, digo, bueno, el trabajo es algo que definimos. ¿Está bien? O sea, esto no es ninguna ley, nada, simplemente es saber qué es el trabajo y cómo lo calculamos, y eso es una definición. Es decir, es inventar algo nuevo para ver si eso nuevo me sirve para las leyes que ya conozco. En este caso, las leyes que ya conozco, ¿cuáles son? Y esto se lo tienen que grabar, ¿sí? Porque esto se lo voy a preguntar 2 millones de veces a lo largo de lo que queda del año. Las leyes que conocemos, ¿cuáles son? Y hay una sola, por ahora hay una sola, que son las leyes de Newton, ¿sí? Digo una porque son, las tres forman una sola cosa, ¿sí? Entonces,
No conocemos otra cosa más que la ley de Newton, así que si nosotros vamos a definir ahora el trabajo, este trabajo tendría que servir para algo en la ley de Newton, pero bueno, eso es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo se define el trabajo? Bueno, antes vamos a hacer un dibujito. Supongamos que tengo una partícula cualquiera que va desde la posición inicial a la posición final B, siguiendo un camino cualquiera. ¿Sí? Vamos a llamar C al camino que sigue eso. ¿Sí? C es por curva más que por camino, ¿sí? Pero bueno, yo le llamo camino. ¿Sí? Entonces, el camino es la curva C, dicho correctamente. Entonces, en un determinado instante, esta partícula que va sobre esa curva C tiene aplicada una fuerza F en cualquier dirección, para allá, por ejemplo. Y obviamente esto se está moviendo tangente a la trayectoria, tangente a esa curva C. Este desplazamiento, recuerden que nosotros al desplazamiento lo llamamos diferencial de R, es decir, es ese desplazamiento infinitamente pequeño que tiene una partícula siguiendo una determinada trayectoria. Ese desplazamiento obviamente es siempre tangente a la trayectoria. Entonces, vamos a definir el trabajo y lo vamos a expresar con la letra W. El trabajo W entre A y B es igual a la integral definida, ahora ya estamos con integrales definidas, integral definida entre A y B, ¿de qué? Del producto punto, producto escalar, de F, esto se lo representa con un puntito, lo voy a poner ahí el puntito bien marcado para que no se olviden de que ahí va un punto sí o sí, diferencial de R. ¿Por qué va un punto? Porque cuando yo tengo dos vectores, o tengo que poner un punto o tengo que poner una cruz. No puedo dejar eso ahí sin nada, porque hay dos formas de multiplicar los vectores que son el producto punto, o sea, producto escalar, o el producto cruz, que es el producto vectorial. ¿Está bien? Bueno, entonces esto es el producto escalar de estos dos vectores. Es decir, voy sumando. ¿Qué es la integral definida? Una integral definida es como si yo fuera sumando los pequeños trabajitos hechos en cada desplazamiento infinitamente pequeño. Voy sumando, sumando, sumando hasta obtener la suma total entre A y B. Digamos, una integral definida sería una sumatoria de infinitos términos. Cada uno de esos infinitos términos es infinitesimal, es decir, infinitamente pequeño. Por lo demás, se resuelve exactamente igual que cualquier integral, ¿sí? Si tengo la integral del coseno, el seno; si tengo la integral del seno menos el coseno; si tengo la integral de x cuadrado, será menos un tercio de x al cubo, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, es una integral. Bueno, esta es la definición. Digamos, ¿qué puedo decir de esto? Nada. Simplemente puedo agregar ahí que el trabajo se mide en joules. J. ¿Qué es un joule? Un joule es un newton por un metro, ¿sí? Esta es la unidad de trabajo, que es el joule. ¿Qué otra cosa puedo decir de esto? Bueno, que es una magnitud escalar, obviamente, porque se trata del producto punto de dos vectores, o sea que el trabajo termina siendo una magnitud escalar. ¿Qué otra cosa puedo decir? Bueno, que no es instantáneo. El trabajo no es instantáneo. Digamos, esto no es algo, sino una cosa por la negativa, pero me sirve para aclarar esto. Pero esto es bueno que lo tengan en cuenta, porque si se acuerdan de esto, bueno, van a evitar por ahí meter la pata en más de una ocasión. El trabajo no es instantáneo.
como sí lo es la segunda ley de Newton, ¿sí? ¿Qué significa que el trabajo no es instantáneo? Que yo no tengo trabajo en un instante. Para que yo tener un trabajo, tengo que tener todo un recorrido que va de A a B, es decir, un tiempo para ir de A a B, etcétera, etcétera. El trabajo se da a lo largo de un recorrido, a lo largo de un delta T, a lo largo de el tiempo, etcétera, etcétera. Si yo digo, ¿cuánto vale el trabajo acá en este punto? Y no tiene sentido hablar del trabajo en un punto porque no hay trabajo en un punto. Es decir, el trabajo tiene que ser algo a lo largo de todo un recorrido. Por eso este tipo de magnitudes no es instantánea. Es decir, se llaman magnitudes más bien integrales. Digamos, una por estar definido de esta manera, es decir, entre A y B. Y además de eso, esta integral es curvilínea. Lo vamos a simbolizar ahí con la letra C. ¿Qué quiere decir que es una integral curvilínea? Bueno, esto ustedes ni siquiera lo van a ver, creería yo, en análisis 1, sino lo van a ver en segundo año, pero bueno, acá hay que decirlo, porque el trabajo está definido de esa manera. Una integral curvilínea quiere decir que para poder resolver esto, yo tengo que saber por dónde ha ido esta partícula. Es decir, no da lo mismo integrar esta fuerza entre A y B por este camino o que hacerlo por otro camino distinto, C2, por ejemplo, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos, por ejemplo, las fuerzas conservativas. Bueno, ahí sí podemos decir que esto depende del camino que va a seguir, ¿sí? Entonces, esa C significa que la integral depende del camino. Es decir, en principio, el trabajo depende también del camino. Uy, no puedo escribir. Depende del camino seguido. Bien, es decir, curva C. Bien, ¿y qué otra cosa? Bueno, por el momento sería eso simplemente, ¿sí? Digamos una definición muy general que está ahí, lo único que podemos decir es eso que está ahí y no mucho más. O sea, ¿para qué sirve el trabajo? Y bueno, no sé para qué sirve el trabajo. Por ahora no sabemos para qué sirve el trabajo. Vamos a ver más adelante qué podemos decir. Bueno, recuerden el producto, vamos a hablar un poco del producto punto. ¿Se acuerdan ustedes han visto en álgebra y en otras materias el producto escalar de dos vectores, ¿sí? El producto escalar en coordenadas, vamos a empezar por las coordenadas polares. En coordenadas polares, el producto escalar, ¿se acuerdan a qué era igual el producto escalar en coordenadas polares? Supongamos que entre estos dos vectores hay un ángulo θ. Bueno, evidentemente saben, pero no quieren decirlo. Se guardan los conocimientos, pero bueno, no importa. Vamos a compartir conocimientos. Es igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo. ¿Está bien? Y eso es una magnitud escalar porque el producto punto es un escalar. Como ya vimos en cinemática, F módulo, no, esto no lo vimos en cinemática, esto lo vimos ahora, pero ahora voy a lo que me adelante. F módulo directamente lo puedo llamar F sin la flecha arriba y yo sé que es el módulo. Pero al diferencial de R módulo,
no lo puedo llamar diferencial de R sin la flecha arriba porque esto es otra cosa. ¿Está bien? Eso está mal. Entonces, diferencial de R módulo lo llamábamos ¿cómo? ¿Se acuerdan cómo lo llamábamos al diferencial de R módulo? No, no se acuerdan. Bueno, lo llamamos diferencial de S. Es decir, el valor medido sobre la curva directamente. Esa era la longitud de arco. Bueno, entonces con todo eso que acabamos de recordar, yo puedo escribir que el trabajo en coordenadas polares, o por lo menos la definición de trabajo en coordenadas polares, ¿cómo me quedaría? Me quedaría muy fácil. El trabajo entre A y B sería la integral entre A y B de F, vamos a poner coseno de tita acá para dejar el diferencial de S el último, por diferencial de S. ¿Está bien? Fíjense una cosa. Y ya podemos empezar a hablar un poco ya del trabajo. ¿Qué pasa si yo tengo que la fuerza, por ejemplo, acá? Vamos a borrar esto, vamos a hacerlo ahí mismo. ¿Qué pasa si la fuerza es perpendicular al desplazamiento? En todos los puntos, acá esto se va moviendo y la fuerza es siempre perpendicular al desplazamiento. ¿Qué va a pasar con el trabajo? Por lo menos en ese punto, el producto este va a ser coseno de 90 grados, es 0. O sea, el trabajo de una fuerza perpendicular al desplazamiento es 0. O sea, para que haya trabajo, yo tengo que tener una componente tangente al desplazamiento. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Bueno, ya vamos a insistir nuevo. Entonces, podemos escribir esto también en coordenadas, ya que estamos acá, lo podemos escribir en coordenadas tangencial y normal, que es la forma más fácil y digamos para lo cual las coordenadas tangencial y normal nos vienen de maravilla, es decir, para el trabajo. Que dicho sea de paso, también las coordenadas tangencial y normal las podemos incluir dentro de las polares para el caso particular del movimiento circular, que es el único que hemos visto nosotros en coordenadas polares. Entonces, fíjense, en coordenadas tangencial y normal, el trabajo va a estar dado únicamente por la componente tangencial de la fuerza. ¿Está bien? Por diferencial de S entre A y B. ¿Cómo es esto? A ver, vamos de nuevo acá al dibujo. Bueno, en este caso, si yo hago una componente tangencial, la componente va a ser 0, obviamente no va a haber trabajo. Pero si yo tengo una componente tangencial, no voy a borrar acá, acá. Fíjense, ¿cómo sería esto? Vamos a hacer otro dibujo nuevo. Si yo tengo una fuerza así, ¿está bien? Y entonces yo esta fuerza la proyecto en una componente normal y en una componente tangencial. Esta es la fuerza F, ¿está bien? Y estas son las proyecciones de esa fuerza F. La componente tangencial es la única que aporta algo al trabajo.
La componente normal no, porque está a 90 grados con respecto al desplazamiento. O dicho de otra forma, f coseno de tita, ¿qué es? F coseno de tita no es ni más ni menos que la componente tangencial de la fuerza. ¿Está bien? O sea, lo mismo que vimos recién en las coordenadas polares, bueno, ahora lo podemos transformar en tangencial, haciendo que esto sea la componente tangencial de la fuerza. Entonces, la componente tangencial de la fuerza es la única que me aporta al trabajo de esa fuerza. La componente normal, en general, digamos, si es normal el desplazamiento, no va a realizar trabajo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bueno, ¿qué más? Vamos a las coordenadas cartesianas. Oh, creí que había vuelto la luz, no. Coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas, recordemos el producto cruz en coordenadas cartesianas. Bueno, el diferencial de R en coordenadas cartesianas es diferencial de x, y más diferencial de i, j. Bueno, y si hubiera diferencial de z, también tendría diferencial de z. Bueno, y en coordenadas cartesianas, f sería igual a fxy más f sub ij. Bueno, entonces el trabajo en coordenadas cartesianas, ¿a qué será igual? Recuerden el producto punto en coordenadas cartesianas, ¿a qué es igual? El producto punto en coordenadas cartesianas es el producto de las coordenadas homólogas, es decir, x con x, y con y. Entonces esto sería la integral de fx diferencial de x más f sub i diferencial de y. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ahí tenemos expresado el producto punto en las tres coordenadas y cómo calcular el trabajo de acuerdo a que más nos convenga. En general siempre lo más conveniente es esto, con la componente tangencial de la fuerza, pero bueno, hay veces que las coordenadas cartesianas siempre vienen bien. Como ya sabemos, las coordenadas cartesianas por ahí son laboriosas, pero siempre son más fáciles de aplicar. ¿Está bien? Por más que tengamos que hacer alguna cuentita más, es más fácil de darse cuenta y de hacer las cosas. Bueno, vamos a hacer un ejemplito y no sé si nos dará para mucho más que esto, pero bueno, hemos avanzado bastante, así que no nos podemos quejar teniendo en cuenta que en otros tiempos sin luz no hubiéramos podido hacer nada. Ejemplo. Vamos a ver qué sale de este ejemplo. Supongamos que tengo una partícula, una bolita, vamos a hacerlo en azul acá, una bolita que tiene una masa m y está atada a un hilo. Vamos a adaptarla bien al hilo. Está atada a un hilo cuyo otro extremo del hilo está fijo en O. ¿Qué quiere decir? Como un péndulo, ¿sí? Acá tengo fijo el hilo y la suelto la bolita acá.
Entonces, ¿qué va a pasar con esta bolita? Bueno, obviamente va a ir cayendo hasta llegar a este punto. ¿Está bien? Y va a seguir después su camino, obviamente. Bueno, entonces tenemos una trayectoria circular de radio L, que es el largo del hilo. Como se trata de una trayectoria circular, vamos a usar las coordenadas polares, midiendo acá el ángulo para determinar la posición de esta partícula. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es decir, suelto la bolita acá, esta bolita cae, y yo tengo acá, ¿qué fuerzas? Tengo dos fuerzas. O sea, tomo un punto cualquiera, digamos, ninguno de los dos. Porque, bueno, estos dos tienen condiciones muy particulares. Entonces, tomo un punto cualquiera con un ángulo θ cualquiera. Entonces, aquí tengo dos fuerzas. Una de esas fuerzas es nuestra ya conocida M por G. Mientras que la otra es también ya conocida, la fuerza del hilo T. Entonces vamos a calcular el trabajo de estas fuerzas entre A y B. ¿Quieren? Bueno, vamos a hacer eso. Empecemos por la fuerza T. ¿A qué es igual? Pregunto y piensen un segundo, piensen 10 segundos, piensen 15 segundos. ¿A qué es igual el trabajo de la fuerza T entre A y B? Bueno, pasaron más de 15 segundos y no obtengo respuesta alguna. Bueno, vamos a hacer algo para ayudarlos. Vamos a poner acá, ¿qué cosa? Vamos a poner acá el desplazamiento, que era el otro vector que nos estaba faltando. Obviamente está un poco exagerado acá el desplazamiento, pero no importa. Vamos a poner acá el desplazamiento diferencial de R. Bueno, a ver, veo que alguien ha respondido algo, no sé qué. Fricción, no, no hay fricción acá, no hay fricción, no hay fricción, no hay fricción, no sé qué. Ah, Facundo Luna dice igual a cero. Ah, ¿y por qué puede ser igual a cero el trabajo de la fuerza? Por el ángulo. Muy bien. Obviamente, como en todos los puntos, tanto acá, acá o en cualquier lado, en cualquier punto que está, el ángulo este siempre es 90 grados, es decir, el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento es perpendicular. Y como ya dije, cualquier fuerza que es perpendicular al desplazamiento no va a realizar trabajo. Entonces, el trabajo de la fuerza T es lisa y llanamente cero, y ya lo hemos calculado y se acabó. Fíjense qué fácil que es esto. ¿Se entendió? ¿Quiere que repita algo? Repito, si no, seguimos. Bueno, entonces sigamos. Eh, trabajo del peso. Ajá, ahora sí tenemos que calcular algo. Bueno, hay formas más fáciles, lo vamos a hacer por la forma más difícil. Pero bueno, es para ir aprendiendo simplemente. En ese ejemplo, y bueno, hay que para sacar
La tensión de la cuerda en este punto, porque la tensión de la cuerda obviamente va a ir cambiando. La tensión de la cuerda acá es 0, la tensión de la cuerda acá es máximo. En cada punto va cambiando. Lo que tenemos que saber es la velocidad en ese punto. Entonces, con la aceleración centrípeta es igual a, ¿qué cosa? A la suma de esta fuerza más la componente del peso. Pero ahora esa aceleración centrípeta depende de la velocidad. Entonces, para conocer la fuerza T, tenemos que conocer la velocidad que tiene la partícula acá. Y para conocer la velocidad que tiene la partícula acá, bueno, ya ese es otro tema. ¿Está bien? O sea, o sería un dato o tendríamos que ya avanzar un poco más en la materia. ¿Se entendió? O sea, tenemos que aplicar la segunda ley de Newton y la aceleración centrípeta, de alguna forma calcularla o que sea un dato, ¿sí? Que sea un dato la velocidad. Bueno, vamos a calcular el trabajo del peso. En este caso vamos a usar las coordenadas polares. El ángulo que hay entre la fuerza-peso y el desplazamiento, fíjense, es el mismo ángulo θ que yo tengo acá de la posición. ¿Sí? Cuando ese ángulo θ es 0, este es 0. Cuando ese ángulo θ es 90 grados, este es 90 grados. Así que estamos de suerte. Entonces, el trabajo del peso entre A y B va a ser igual a la integral de entre A y B a través de la circunferencia C de ¿qué? De el producto punto de M por G por el diferencial de R. Pero como ya dijimos, esto lo puedo expresar en coordenadas polares como M por G, estas son constantes, lo pongo fuera de la integral, por el coseno de θ diferencial de S. ¿Está bien? Esto lo paso al módulo entre A y B. Bien. ¿Y cómo hago para integrar eso? Oh, qué problema. Y no sé. Pero yo tengo acá otra cosa que me va a ayudar, que es la trayectoria C. Yo sé que para una trayectoria circular, S que es el arco de las, supongamos que S es el arco de la circunferencia, S es igual al radio por el ángulo en radianes. Por lo tanto, el diferencial de S será igual a L por el diferencial de θ. Entonces, si yo reemplazo esto acá, me queda todo en función de θ y lo puedo integrar tranquilamente, sin ningún problema. Entonces, la integral entre A y B va a ser igual a M por G por L, por la integral del coseno de θ, diferencial de θ, entre qué y qué. Entre 0, que es la posición inicial, y pi sobre 2, que es la posición final. ¿Está bien? Y como ya todo el mundo sabe, la integral del coseno, ¿cuánto vale? ¿Más o menos el seno? Bueno, la integral del coseno es más el seno. ¿Por qué? Porque la derivada del seno es el coseno. No, es más. Es más, claro, porque si yo derivo el seno, me queda con signo más. Entonces la integral del coseno es más el seno. Bien, entonces esto va a ser igual a, el trabajo entre A y B va a ser igual a M por G por L por el coseno de θ, y a esto lo tengo que evaluar, lo vamos a poner así. Lo tengo que evaluar en 0 y en pi sobre 2. ¿Cómo sería eso? Bueno, esto es lo que se llama la regla de Barrow, que es evaluar esta función en pi sobre 2 y restarle la misma función valorada en 0. O sea, sería coseno de 90, que es 1, menos coseno de 0. No, al revés. Coseno de 90, que es 0, menos coseno de 1, que coseno de 0, que es 1. Ahora sí. ¿Está bien? Y me dio con signo menos. ¿Por qué me dio con signo menos? Tendré que darme con signo más. Acá hubo algo que anduvo mal. ¿Qué es lo que anduvo mal? Está todo bien, está todo bien, está todo bien. Esto debería dar con signo más. ¿Por qué debería dar con signo más?
Ahora les cuento. El producto punto de dos vectores que apuntan, o por lo menos tienen componente en la misma dirección, es positivo. ¿Cuándo el producto punto va a ser negativo? Y con esto creo que vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Después, en todo caso, revisamos esto porque acá... Ah, porque esto es el seno, qué tonto. Perdón. Dije la integral del coseno es el seno y puse el coseno. Acá esto es el seno. Ahora sí. La integral, no lo que está arriba. El seno. Entonces, seno de pi sobre 2 es 1. Seno de 0 es 0. Entonces me queda mg sobre L positivo. ¿Por qué sé que el trabajo es positivo? Porque está haciendo un trabajo en la misma dirección que la fuerza está haciendo un trabajo en la misma dirección que se mueve. Si el trabajo va en si la fuerza tiene una componente en la dirección contraria a la que se mueve, por ejemplo, esto va para allá, ¿sí? Se está moviendo para allá con una velocidad, y la fuerza, vamos a ponerla acá, y la fuerza va en sentido contrario, este trabajo va a ser negativo. ¿Por qué? Porque el producto punto de esto, es decir, si yo lo hago, por ejemplo, en coordenadas cartesianas, el desplazamiento acá será un diferencial de x, mientras que si yo tomo un eje x positivo, este diferencial de x va a ser positivo, mientras que la fx acá va a ser menos f. Por lo tanto, el trabajo va a ser negativo. Es decir, cuando la fuerza tiene una componente en sentido contrario al desplazamiento, el trabajo es negativo. Mientras que si la fuerza tiene una componente en el mismo sentido que el desplazamiento, el trabajo es positivo. Mientras que si la fuerza es perpendicular, es decir, no tiene ni componente por un lado ni para el otro, el trabajo obviamente ahí es cero. Entonces, en este caso, el trabajo es negativo. Si la fuerza es opuesta o tiene una componente opuesta al desplazamiento, el trabajo es negativo. Vamos a escribir bien, eso es una D. El trabajo, menos mal que dije que iba a escribir bien. El trabajo es negativo. Digamos por las reglas del producto punto que nosotros ya conocemos. ¿Está bien? Bueno. Yo creería que sería el momento de dejar, porque si empezamos algo y no podemos terminarlo, vamos a tener que darlo de nuevo y yo no quiero, no me está quedando para mucho más que para unos minutos, así que, bueno, hemos avanzado bastante. Tenemos una clase más que la del miércoles que viene, ahí podemos ver algunas cositas, ya el trabajo lo tenemos dominado, así que, si les parece, dejamos acá. ¿Alguna pregunta? Bueno, nos parece bien. Bueno, disfruten del frío. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles que viene, que va a ser la última clase. Profe, Sí. una pregunta. ¿Todavía no hay fecha de parcial? No, la fecha la vamos a fijar después, cuando volvamos en agosto. En agosto ¿Pero ahí hay un vemos. estimado? ¿Hace un Y qué estimado sé de la yo, fecha? podría ser la segunda semana de agosto, la tercera semana de agosto. Ah, está. Lo vemos, digamos, ustedes están ahí más libres, ¿no? Ahora tienen un montón de parciales seguramente. Este, ¿Para qué lo vamos a juntar con los otros parciales pudiéndolo tomar en otro momento donde tengan más tiempo? Digo Bueno, yo. dale. Después Bueno, hablamos y lo fijamos. Le vamos a dar tiempo para que estudien, obviamente. No vamos a empezar en agosto y le voy a decir, bueno, la semana que viene le tomo el parcial, porque tampoco tiene sentido. Yo no tengo ningún interés en que les vaya mal, al contrario, yo quiero que tengan tiempo para estudiar y que les vaya bien. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, que va a ser la última clase. Chao.